Voy a presentar a mi siguiente invitado, Óscar Cadena. Él nos va a hablar sobre el uso sistemático y crítico de la IA en procesos investigativos en el contexto de las ciencias sociales y humanas, también un complemento a lo que acabas de mencionar, José Julián. Y él, digamos, ha tenido formación o roles claves en educación superior como docente e investigador en Uniclaretiana y ha participado en programas de especialización y maestría en procesos psicosociales, así como en la elaboración del documento maestro para la maestría en ciencias sociales. Además, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y trabajado en procesos de autoevaluación e internacionalización del currículo. También como docente en la Fundación Universitaria Confamiliar y la Universidad de Caldas, aportando en áreas como métodos de investigación, administración y trabajo social. Ha trabajado, como se los he mencionado, en temas de investigación social, violencia de género, conflictos socioambientales y otras investigaciones también en el ámbito, digamos, de su área de estudio. Y también ha tenido formación en pedagogía y TICs aplicadas a la educación y redacción científica. Entonces, le doy la bienvenida a Óscar Cadena, como les mencionaba, la conferencia Uso Sistemático y Crítico de la IA en Procesos Investigativos en el contexto de las ciencias sociales y humanas. Entonces, una cálida bienvenida para ti, Óscar. Gracias por acompañarnos aquí a Uniremite. Muchísimas gracias a la universidad, gracias por la invitación. Me acabo de llegar el detallito del libro, hace unos segunditos. Bueno, en primera instancia Que lo quería disfrutes. sí, sí, me pareció muy interesante, ya le estaba pegando una ojeadita pues como al detallito que nos pasó la universidad. En Óscar, primera te iba a instancia, mencionar, tienes 25 minutos también, entonces te estaré avisando cuando te resten 5 minutos. dale, dale. Bueno, en primera instancia, pues quiero mencionar que no soy especialista en inteligencia artificial, eh, base soy trabajador social y tengo dos posgrados, pero que tienen que ver con las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué lo menciono? Pues porque no tengo, digamos que de alguna forma, los conocimientos tan técnicos que de alguna manera ha mencionado. ¿De dónde surgió esta ponencia? Permítame, ya les comparto las diapositivas. Me confirman si las observan, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, dentro del rol que he fungido como docente en diferentes instituciones de educación superior, en la línea de investigación, digamos que me ha correspondido de alguna manera estructurar documentos robustos y digamos que yo he sido un apasionado de la inteligencia artificial desde el momento que se creó. Apenas salió el ChatGPT, empecé a utilizar, y, al igual que otras herramientas. Y cuando empezaba a estructurar documentos, de alguna manera, cuando eran revisados por otras personas o por mí, posterior a la generación, evidenciaba que los documentos estaban muy bien estructurados gramaticalmente, pero no necesariamente son confiables. Entonces, digamos que a partir de esa situación me empezó a interrogar como varios diferentes variables que se manejan en la inteligencia artificial para, digamos, de alguna forma darme la respuesta frente a ello. ¿Por qué la inteligencia artificial no es tan confiable como damos por sentado que lo es? ¿Cierto? Entonces, digamos que, de acuerdo a la experiencia que he tenido con diferentes estudiantes, digamos que he encontrado dos mecanismos para, de alguna forma, contener el asunto de que esa información no sea que sea un poquito más confiable, que sea más válida, ¿cierto? Que sea construida de manera sistemática. Entonces, digamos que a partir de estos elementos surgió la ponencia y los interrogantes que me surgieron de este asunto. Bueno, la ponencia como tal tiene esta estructura. En primera instancia, voy a hablar algo sobre la predicción estadística en modelos de lenguaje, es decir, con ejemplos, explicar cómo se hace la generación de los textos a partir de la lógica probabilística. Voy a hacer mención de una herramienta que utiliza la inteligencia artificial de manera interna
sobre todo las inteligencias artificiales generativas, que son las heurísticas. Y finalmente hago una reflexión frente a cómo la inteligencia artificial, digamos que no es el fin, como han mencionado varios ponentes, ¿cierto? Sino que termina siendo un asistente, un escribano, un secretario, que de alguna manera operativiza los procedimientos, valga la redundancia, operativos, pero que de alguna manera el que tiene que tener toda la estructura del proceso, que debe conocer del tema que se vaya a abordar, es el investigador, para que de esa manera, digamos que sea el director de la orquesta. Entonces, esta es, digamos que la estructura de la ponencia que voy a desarrollar. Predicción estadística de los modelos, explicando como algunos elementos frente a ello, las últimas heurísticas generativas y alguna reflexión frente a la intervención crítica y el uso de la inteligencia artificial como un asistente o como un secretario. Bueno, en primera instancia, quiero plantear los siguientes elementos. Seguramente, pues, hay algunas problematizaciones que se pueden hacer frente a mis afirmaciones, pero dentro de los elementos que he encontrado, creo que es pertinente mencionar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa predicción estadística en un modelo de lenguaje como ChatGPT? Y aquí aparecen dos primeras. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la IA no comprende conceptos, sino que selecciona cada palabras que secuencialmente, que estadísticamente son las más probables. Algo así como lo que nosotros hacemos con el WhatsApp, ¿cierto? Que empezamos a escribir y por defecto nos van apareciendo unas palabras recomendadas. Esa es la lógica, palabras más, palabras menos. Obviamente, si hablamos pues como de todos los modelos que se hace para la programación, seguramente van a haber, digamos que, justificaciones un poco más técnicas, pero en términos de lo que observamos de la generación del texto, tiene que ver con ello. Y aquí es muy importante tener en cuenta que el modelo de lenguaje es probabilístico. Entonces, por lo tanto, pues debemos asumir una actitud crítica y sistemática ante la inteligencia artificial por su naturaleza probabilística. Aquí les muestro de alguna forma también cuál es el proceso que desarrolla la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace es que convierte el prompt en tokens, ¿cierto? De alguna manera lo que implica hacer esto es desagregar la frase en palabras o en expresiones. Aquí les presento un ejemplo. ¿Qué es la dignidad? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es subdividirla en qué es la dignidad humana. ¿Sí? Entonces, ¿con qué continúa la inteligencia artificial? Por cada token, el modelo calcula cuál es la palabra que continúa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la próxima palabra más probable que sigue a esta secuencia? Entonces, ¿qué es la línea humana? La respuesta más probable es el que es un concepto fundamental, ¿cierto? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que a partir de la desagregación de los tokens se va a ese mar amplísimo de datos e identificar las palabras que probablemente se ajustan más a lo que está solicitando el usuario, pues que en este caso son las personas que utilizan la inteligencia artificial. Aquí hay un punto también importante y es que el modelo no busca significado, sino que no compara fuentes reales, sino que elige lo que estadísticamente es más probable. Aquí les muestro, digamos que de alguna forma, algunos ejemplos un poquito más concretos. Por ejemplo, otra vez con el mismo programa, que por cierto, pues es muy básico, ¿sí? La dignidad humana es, entonces, dentro de todo ese volumen de datos que tiene la inteligencia artificial, va a encontrar diferentes palabras, entre ellas, por ejemplo, fundamental, inviolable, inherente, esencial, inalineable, ¿cierto? Entonces, miren que la palabra que estadísticamente tiene un patrón más elevado, en este caso es fundamental, con un 35%. Por lo tanto, lo que hace la inteligencia artificial es incrustarla, articularla, vincularla a la expresión que está generando. Entonces, lo que hace la IA, tiene 1 millón de ejemplos en sus datos donde aparece esta frase. Calcula la palabra que suele seguir a la dignidad humana es
con más frecuencia resultado, probablemente elija la palabra fundamental y luego repita el cálculo para la siguiente palabra. O sea, va generando el texto de manera probabilística, sin entender el concepto, sin entender el contexto, sin entender la interpretación de la persona que está generando el prompt, etc. ¿Cierto? Entonces, es como un asunto de reflexión y una manera de llamar la atención frente a ello, porque nosotros damos por sentado que el proceso de racionalización, no, el proceso de análisis de datos que tiene la inteligencia artificial tiene dimensiones cualitativas que en este caso pues son propias de la naturaleza del ser humano. Aquí otro ejemplo. Según Kant, la dignidad, ¿cierto? Entonces, miren que las palabras que probabilísticamente tienen más alineación a la pregunta son humana, moral, intrínseca, racional, trascendental, etc. La primera palabra, que en este caso pues tiene más probabilidad, es humana, con un 40%. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es añadirla. Obviamente, ustedes van a decir, eso va a depender del prompt, ¿cierto? Pero recordemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, en un contexto académico, no está utilizada de manera tan estructurada como de alguna manera nos hemos acercado a algunas personas, ¿cierto? Porque sabemos que tenemos que tener contexto, el formato de salida y otros elementos que van a ser determinantes para que la información de alguna manera sea más confiable. Bueno, esto yo creo que aquí hay un punto muy importante y seguramente pues también lo compartieron algunos compañeros, y es que la inteligencia artificial intrínsecamente tiene unos sesgos, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que, por ejemplo, cuando se abordan conceptos como tan amplios como la dignidad, la inteligencia artificial busca en ese mar de datos la palabra que se repite con mayor frecuencia, que en la mayoría de ocasiones tiene que ver con visiones epistemológicas, por ejemplo, occidentalizadas, ¿sí? Entonces me explico, por ejemplo, si nosotros preguntamos desde una perspectiva latinoamericana, la dignidad es, ¿cierto? Aquí no necesariamente se va a hacer referencia a un autor que haga parte del pensamiento latinoamericano, sino que se va a remitir, por ejemplo, en este caso, a un concepto que sea amplio y que de alguna manera abarque y que sea coherente con lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, miren que acá, desde una perspectiva latinoamericana, la dignidad es la palabra que identifica la inteligencia artificial, es un valor universal. Entonces, ¿eso qué está pasando acá? De alguna manera lo que está haciendo es no teniendo en cuenta en sí lo que le está pidiendo el usuario, porque no tiene todos los condicionantes, ¿cierto? Pero además se remite a una palabra que es amplia, más no necesariamente está retomando, por ejemplo, los pensamientos de autores específicamente latinoamericanos. Aquí repito una cosa, ¿cierto? Va a depender del prompt, ¿cierto? Pero si nosotros utilizamos algunas expresiones que sean demasiado generales, la respuesta va a ser general, ¿cierto? Entonces, y obviamente va a denotar los sesgos, en este caso, pues como desde esa perspectiva epistemológica. Entonces, como para concluir esta parte, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero es que la generación de texto con la inteligencia artificial es una reproducción estadística, ¿cierto? No conoce sentidos, significados, significantes, contexto, intencionalidad, etcétera, sino que simplemente va a identificar la palabra que estadísticamente aparece más en ese volumen de datos importantes. Generación probable. Genera lo más probable, no necesariamente lo más pertinente y lo más contextual o lo más particular. Responsabilidad del investigador. Y aquí es donde planteo pues, algunos elementos frente a ellos, y es que es importante que el investigador revise lo que entrega, no confíe solo porque suena académico, y triangule y formule con pensamiento crítico. Es decir, cada vez que nosotros generemos texto, ¿cierto? Validemos hasta qué punto esa información sí es confiable. Y hay algunas herramientas o algunas estrategias que se pueden utilizar. Me confirman si están observando la pantalla y me están escuchando bien, por favor. Sí, sí, te estamos Ok, escuchando bien. También se ve la pantalla. listo. Entonces, este es mi primer planteamiento. No confiemos porque es una lógica probabilística, más no necesariamente pues tiene la racionalidad y la lógica del ser humano.
que por demás tiene una visión un poco más compleja, ¿cierto? Compleja en términos de que tiene diferentes conexiones, relaciones, etcétera. Y esa es, digamos que la interpretación del ser humano frente a la realidad social. Otro aspecto que, revisando varios artículos científicos y algunos blogs académicos, surgió otro elemento que de alguna manera me permite entender o me permitió entender que la inteligencia artificial no necesariamente es confiable, ¿cierto? Y en este caso son las heurísticas. Y este concepto se extrapoló a la programación de las inteligencias artificiales. ¿Qué son las heurísticas? En el contexto humano son herramientas que utilizamos, que están dentro de nuestro modelo mental, que de alguna manera nos permite retomar y tomar decisiones rápidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si algo huele mal, no lo comas. Si el cielo está muy oscuro, lleva paraguas. Si mucha gente corre en una emergencia, síguelos, ¿cierto? Entonces, son herramientas que están dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro modelo mental, que nos permite responder rápido a situaciones particulares. Entonces, estos se asumen como una especie de atajos o reglas prácticas que se usan para tomar decisiones rápidas y no necesariamente perfectas. ¿Por qué? Porque son maneras de responder rápido, de responder de manera pragmática, de manera práctica. En el contexto de la inteligencia artificial, las heurísticas, digamos que en este caso, se utilizan por diferentes factores, entre ellos el asunto de los costos computacionales. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con las instalaciones, los hardware, todo lo que tiene que ver con, bueno, todo lo estructural y lo tecnológico implica un costo computacional muy grande. Por ejemplo, en el asunto de la refrigeración de todas estas CPUs que procesan estos datos. Entonces, lo que hace de alguna manera las heurísticas es darle respuesta a esa situación. ¿Por qué? Porque permite responder de manera rápida sin que implique un coste computacional adicional. Y sobre todo, pues porque requiere enormes cantidades de energía y recursos de procesamiento. Eh, aquí que es importante tener en cuenta que esto, de alguna manera, hace que en algunas ocasiones se lleve al error, ¿cierto? Entonces, en estos días también encontré un texto, si no estoy mal, de semana, donde se explicaba que, por ejemplo, la inteligencia artificial, además de la heurística, también está presentando problemas porque de alguna manera está arriesgando la existencia de páginas como Wikipedia. ¿Por qué? Porque lo que hace es enviar de alguna forma algunos chatbots y absorber la información. Entonces lo que va a hacer es de alguna manera que este tipo de páginas tengan unas reacciones por defecto y que, por ejemplo, invente información. ¿Por qué? Pues porque no están haciendo seres humanos. Entonces, digamos que estos elementos son muy importantes. Antes de, pues, como de sobrepasar como la premisa que quería plantear respecto a las heurísticas, les comparto algunos ejemplos frente a ello. Entonces, dentro de la búsqueda que hice, encontré como algunas heurísticas que utilizan la inteligencia artificial y son como reglas útiles, ¿cierto? Entonces, la primera es top K. ¿Qué hace la inteligencia artificial en este contexto? Solo elige las 50 palabras más probables, ¿cierto? Dentro de ese mar de datos, selecciona las 50 más probables. Elige las más probables hasta que sumen el 90% de la probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la dignidad? Me aparecen tres, cuatro palabras, cada una con el 35, con el 20, con el 25, hasta que se complemente el 90%. Solo va a tener en cuenta, probablemente, para calcular la palabra que continúa, esas palabras que les acabo de mencionar. Grading. Elijo la primera opción, más probable 5. Y hay otra que, pues, de alguna manera, para el contexto de la investigación de las ciencias sociales y humanas y el contexto, pues, digamos que de la teoría un poco más abstracta, ¿cierto? Me parece que es un poquito complicada, es la heurística estructural. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar texto gramaticalmente muy bien estructurado, generar texto
que, por ejemplo, puede contener alucinaciones y presenta fundamentaciones que son inexactas o fueron inventadas. Entonces, digamos que estos elementos terminan siendo también como interesantes tenerlos en cuenta, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a mostrar como un ejemplo de qué es lo que hace la inteligencia artificial con las heurísticas. La dignidad es muchas opciones disponibles. La IA tiene muchas opciones para continuar esta frase, pero no usa una heurística para cortar la lista. Entonces, aplica la heurística top K. Tiene 80.000 toques posible. Aplica top K, por ejemplo, K igual 50, solo evalúe las 50 palabras más frecuentes. Selecciona de opción común un valor, porque es una combinación muy común. Resultado final. La dignidad humana es un valor fundamental del ser humano. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que la IA no reflexionó sobre las definiciones posibles, teológicas, críticas, territoriales, contextuales, que tengan en cuenta elementos particulares, sino que simplemente eligió el concepto más típico. De alguna manera también articulándola como a los elementos que les compartí hace un rato frente a la construcción probabilística de Oscar, tres. te restan 5 minuticos para finalizar. Muchísimas gracias. Listo, dale. Bueno, entonces les quería mostrar esta, esta heurística, que creo que es las estructurales, ¿sí? Eh, digamos que la inteligencia artificial de alguna forma también tiene algunas plantillas, ¿cierto? Lo que va a permitir es generar texto que esté, como les mencionaba, muy bien fundamentado, gramaticalmente se escucha bien porque está bien escrito, pero no necesariamente real. Entonces, eso también digamos que de alguna forma es un engaño que para nosotros lo damos por sentado. Aquí que es importante tener en cuenta, y es que de alguna forma, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy revisando un marco teórico de pregrado, de posgrado, suelo hacer algo muy sano, y es que debo acercarme a la teoría, a los teóricos, a los conceptos, de tal manera que no me deje guiar por un escrito bien elaborado, sino que efectivamente tenga los elementos necesarios para cruzar esa información, para de alguna manera contradecirla, ¿cierto? Y obviamente no confiar necesariamente todo en ella. Aquí hay un punto muy importante, y esta información pues la saqué de la inteligencia artificial, y es que se deben tener en cuenta estos elementos, algunas conclusiones sobre las heurísticas. Que el texto generado por la inteligencia artificial tiene un 80% de coherencia, ¿cierto? Pero además de ello, solo el 50%, sobre todo lo que tiene que ver con teorías abstractas o conceptos, tiene una precisión del 50%. Y el nivel de profundidad es demasiado bajo, que en este caso sería el 30%, porque no tiene en cuenta elementos particulares, contextuales, políticos, sociales, ambientales, de acuerdo pues con el proceso que se esté desarrollando. Hay unas métricas a nivel global que también tienen de alguna manera en cuenta los elementos que les preciso acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que hubo un estudio de Shelley de Camps en el 2024, donde dice que se presenta un 39.6% de alucinaciones en referencias para revisiones sistemáticas. ¿Qué son las alucinaciones? Son expresiones, conceptos, argumentos, afirmaciones que no son reales, que estadísticamente simplemente seleccioné las palabras y las amarro como una especie de Frankenstein y no necesariamente es confiable. Eso pasó con el GPT 3.5, con el GPT 4 apareció con el 28.6 y con BART y Gemini el 91.4. Entonces miren cómo de alguna manera estas inteligencias artificiales por su naturaleza generan este tipo de conocimiento que no es necesariamente real. Exactitud respondiendo 175 preguntas del examen NEET en el 2023. Entonces eso aparece que el GPT 3.5 tiene un nivel de exactitud del 37.6, del GPT-4 el 54.3%, BART y Gemini el 33.1%. Esto según el estudio de FARF en el 2024. Son estudios, digamos que muy actuales. Citas bibliográficas fabricadas, inventadas.
¿cierto? El 55% en GPT 3.5, el 24% en el GPT-4, y esto es un estudio de Walters en el 2023. Tasa de alucinación al resumir. Es decir, nosotros podemos subir un documento, ¿cierto? Y analizarlo. De alguna manera, lo que va a hacer es tratar de analizar los datos presentes con el insumo y identificar como patrones para darle respuesta al usuario. ¿Cuál es la persona que la información cuando hace el análisis de los datos? Inteligencias artificiales como el ChatGPT Plus, Perplexity, ChatPDF y otras permiten hacer ese tipo de análisis de datos, pero no necesariamente son confiables. ¿Me disculpas cuánto tiempo tengo? Pena. Ya tienes 2 minuticos nada más para finalizar. 2 minutitos más, listo. Bueno, entonces, como tratando de aterrizar un poquito más estas preocupaciones que tenía, me preguntaba cuál es una manera viable, de alguna manera, de contener todos estos riesgos que corremos cuando generamos texto académico con inteligencia artificial. Y se me vino a la mente la imagen de Tony Stark en la primera película de Iron Man, si no estoy mal, donde este personaje, digamos, tiene digamos que un comportamiento muy diferente frente a lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que hacen los universitarios, que simplemente hacer una pregunta y esperar la respuesta, asumiendo que es la verdad universal, lo que está presentando la inteligencia artificial. Entonces, yo no sé si ustedes están viendo mi pantalla, pero miren lo que hace Tony Stark. Lo que hace Tony Stark es convertirse en el director de la orquesta, pero como base de eso, ¿qué es necesario? Que la persona tenga conocimiento del interés, del propósito, pero también de elementos profundos frente a lo que se pretende hacer, de tal manera que tengamos la capacidad de depurar la información que se genera y pulir los procedimientos. Denme un segundo, yo salgo de esta. Otras herramientas que pudiesen ser interesantes como para este asunto, para controlar el asunto de que los datos no sean necesariamente fiables. Primero, pues contextualizar, ¿cierto? O sea, llevar un concepto abstracto y tratarlo de entender en contexto, con las dimensiones reales. De tal manera ese procedimiento nos permite evidenciar esos vacíos o esos elementos que no necesariamente son reales. Triangulación. Y aquí creo que es un punto muy importante, seguramente lo han mencionado otros ponentes, y es que, por ejemplo, el ChatGPT, desde mi perspectiva, debe ser una herramienta exploratoria, pero esa información tiene que ser triangulada, por ejemplo, con herramientas como Perplexity, que por demás, pues te lleva directamente a los documentos donde absorbió la información. Y además de ello, por ejemplo, se puede utilizar otras inteligencias como Elicit o S-Space, que permiten revisar documentos académicos, artículos científicos, papers, etcétera, pero de manera muy rápida. Y entonces contrastar esa información que está en el ChatGPT con lo que nos sugiere pues, este tipo de herramientas que también están estructuradas con inteligencia artificial, pero que tienen como insumo datos reales. La reformulación y la problematización. Por ejemplo, en mi caso, yo en el ChatGPT Plus generé algunas herramientas. Entre ellas, por ejemplo, hay un ChatGPT que creé que se denomina mayéutico. Como ustedes saben, la mayéutica es un método filosófico que a partir de las preguntas nos permite parir, parir ideas, parir argumentos, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí con las instrucciones que le di, con todas las características pues, de la mayéutica, lo que hago es incorporar información o hacer una pregunta frente a algo, y la inteligencia a partir de preguntas y retroalimentaciones, digamos que me permite hacer digamos que análisis más profundos, de desagregaciones, extrapolaciones, etcétera. Y aprovechando lo que, pues, de alguna manera nos mostraba el profe anterior, les quería mostrar cómo, por ejemplo, con inteligencia artificial, se puede hacer análisis de datos cualitativos antes de terminar la ponencia. Lastimosamente, pues,
no alcancé, traje un par de, como, de procedimientos que también pueden ser útiles, pero les quería mostrar esto. Miren, este ChatGPT lo creé hace aproximadamente un año. Ya de mi interés ha sido la investigación cualitativa, sobre todo utilizando un método que se llama la teoría fundamentada. ¿Qué es la teoría fundamentada? Desagregar las entrevistas semiestructuradas, identifica patrones discursivos y a partir de eso se generan categorías. Entonces, miren, yo pues tenía las transcripciones de unas entrevistas y voy a copiar y pegar esta información primaria a este chat GPT que creé y le voy a dar, ya te muestro eso y termino. Miren, entonces, denme un segundo que no me copió. Voy a copiar este texto y le solicito a la inteligencia artificial que eh, aplique la teoría fundamentada a este texto. Aquí, pues obviamente lo que se debe tener en cuenta es que internamente el chat ya sabe qué debe hacer porque ya le expliqué cuáles son los procedimientos que debe ejecutar, ¿cierto? Entonces, aquí miren, ya empiezo a hacer la codificación. Retoma las citas textuales de texto, valga la redundancia de la entrevista, y empieza a hacer la categorización. Es tanto así que, por ejemplo, con otra herramienta que tiene el ChatGPT se puede generar redes semánticas, que son como una especie de mapas explicativos que pues terminan siendo muy interesantes para desarrollar proyectos de investigación. Sería eso. Disculpas, me pasa un poquito. Tranquilo, Oscar, 2 minuticos, no pasa nada, al contrario. Te agradecemos mucho por compartirnos este conocimiento. Sé que también aquí hay profes de investigación conectados en la sesión, profesores pues también que no están en el campo de la investigación en este momento, pero que son muy útiles las herramientas que nos has mencionado. Hoy toda la jornada de ayer con los diferentes enfoques de inteligencia artificial creo que nos han nutrido. De aquí va a salir de este congreso un resumen bastante interesante de todas estas sugerencias que ustedes ya como expertos llevan mucho más tiempo, digamos, que los asistentes en términos de tener esa información ya mucho más, digamos, a manera de conclusión y cómo podemos empezarla a aplicar a quienes trabajamos en las CIES y a quienes trabajan también en otros campos de acción. Oscar, te Y no, y hay agradezco una, mucho. y una cosita chiquitica, no confiemos porque los datos no necesariamente son reales, así sean estadísticos. Porque, por ejemplo, con el ChatGPT Plus se puede hacer análisis, pues, por ejemplo, en mi caso de las ciencias sociales, y cuando empiezo a compararlos con otras inteligencias artificiales, no son confiables. Entonces, revisemos, triangulemos y no traigamos entero porque estamos dando por sentado que todo lo que genera la inteligencia artificial es real. Sería eso. La verificación. Creo que casi todos nos han dicho eso como conclusión final. El aliado de la inteligencia artificial, pero siempre hay que verificar la información y no, pues obviamente copiar y pegar, como lo han mencionado también.